Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, el secretario general de Naciones Unidas y expresidente Santos, reunidos en Bogotá, hablaron del incumplimiento del acuerdo de paz. El regaño de la jueza del caso Uribe al fiscal Jaimes evidencia que este no hizo bien la tarea de acusador ni de defensor del expresidente. De las promesas hechas por el gobierno al inicio de su administración, cumplió con los pagos a la salud y falló en el resto. Diario de campaña, Petro respaldó a Egan Bernal. Gutiérrez se fue para el Amazonas y Fajardo asegura que no se rinde pese a las encuestas. Coronel que denunció a comandante de policía de Villavicencio renunció, presionada por el acoso laboral de su jefe. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, triunfo de Sergio Higuita en Romandía, mientras su compatriota Iván Sosa, además de ganar la etapa, acaricia el título en Asturias. Luis Díaz titular en triunfo que mantiene al Liverpool en la pelea por la Liga Inglesa, mientras en Italia, Ospina volvió al arco del Napoli que goleó. Y en tablas y con 2 expulsados, terminó el clásico paisa que se jugó en Envigado. Aquí está, esta es la imagen del día, el silencio, las graderías y el campo de juego del Estadio Santiago Bernabéu en la zona de Chamartín, Madrid, donde hoy se rindió homenaje al delantero Freddy Rincón del equipo Real Madrid, en el que jugó 21 partidos y sufrió por el famoso racismo de sus hinchas. El equipo que fue de Rincón hoy se coronó campeón por 35ª vez de la Liga. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Queridos backers, buenas noches. Tristemente, este fin de semana la promoción de Noticias 1 y la revista Cambio llega a su fin, así que no se queden sin tenerla. Apoyen la labor investigativa de Noticias 1 en este 2022. Reciban la suscripción de la revista por 1 año y tengan en sus casas este magnífico morral reflectivo de la Alianza. Aquí les contamos cómo hacerlo. Por cada donación en Baki.com/inclinada a la red independiente de 230,000 pesos o más, ustedes fortalecerán la labor informativa de Noticias 1. Tendrán la suscripción a la revista Cambio por 1 año y además recibirán este maravilloso morral reflectivo para que brille siempre nuestra alianza por la verdad. Muchas gracias por elegir la independencia. Y empezamos con la información del día. El encuentro entre el expresidente Santos y Ban Ki-moon, exsecretario de las Naciones Unidas, en un foro de la Universidad de los Andes, fue el escenario para defender el desarrollo del acuerdo de paz y para criticar la conducta del actual gobierno frente a ese pacto. Juan Fernando Barona. Mónica, Ban Ki-moon por razones obvias fue más diplomático, pero el expresidente Santos fue bastante duro y directo. Llegó a decir que el gobierno Duque fue estúpido al no continuar las negociaciones con el ELN. Por primera vez después de la firma del acuerdo de paz en 2016, el expresidente Juan Manuel Santos y el exsecretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se reencontraron en Colombia en un conversatorio académico organizado por la Universidad de los Andes. Ban Ki-moon felicitó públicamente al expresidente Santos. Primero, felicitarlo por ese compromiso tan fuerte. Yo creo que sin su voluntad política tan fuerte y resolución, este acuerdo no hubiera sido posible. Y recordó la firma de los acuerdos de paz en La Habana. Yo fui uno de los líderes globales que junto con otros líderes latinoamericanos, representantes de la Unión Europea, bajo sus auspicios y del presidente Raúl Castro, ¿no?, presidente de Cuba, y el líder de la FARC, las FARC, dejaron las armas. Ban Ki-moon también manifestó de manera diplomática y sin mencionar al gobierno Duque que el acuerdo debe ser respetado por todas las partes. Yo espero que este pacto de paz continúe siendo respetado. Pero el expresidente Santos sí se fue lanza en ristre contra la administración Duque porque se ha opuesto a cumplir el pacto de paz, pese a que en ese proceso se comprometió la palabra del Estado colombiano. Hay problemas y uno de los problemas es que este gobierno, el que usted visitó esta mañana, el presidente y su partido ha estado en contra del proceso de paz. Aunque no nombró al candidato Petro, el expresidente calificó de buenas noticias el hecho de que el candidato presidencial con mayor favorabilidad en las encuestas haya dicho que respetará los acuerdos. Los 3 candidatos que tenemos en este momento para la presidencia, el que tiene mayor posibilidad, dice, va a implementar proceso de paz, lo que es buenas noticias. El exmandatario recordó que su gobierno también estuvo cerca de hacer la paz con el ELN
y calificó como estúpido no continuar con los diálogos con ese grupo guerrillero una vez se inició el gobierno Duque. Este gobierno, desafortunadamente, fueron lo suficientemente estúpidos, por decirlo así, de hacerlo, y ahora están pagando las consecuencias de no entrar en esa negociación. A pesar de que ambos líderes reconocieron que hay serios problemas en la implementación del acuerdo, se mostraron optimistas sin referirse, pero teniendo en cuenta el nuevo escenario político que se presentará en Colombia una vez concluya el actual gobierno. Lo más importante es la voluntad política y solidaridad. Esto todo se reduce a voluntad política. El exsecretario Ban Ki-moon y el expresidente Santos también fueron protagonistas cuando ejercían sus altos cargos de la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que los países adoptaron en 2015. La autonomía de la juez del proceso contra el expresidente Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos sorprendió a quienes no creen en la independencia judicial. Víctor Ballestas. Mónica, la jueza no solo negó el cierre del proceso como lo pedía la fiscalía, sino que regañó al fiscal del caso, Gabriel Jaimes, por su falta de diligencia, tanto para probar la presunta inocencia de Uribe como para hacer la tarea que le correspondía, que era acusarlo. Debe el despacho rechazar la solicitud de preclusión. En este auto de 222 páginas que fue leído línea por línea durante 12 horas en audiencia virtual por la jueza Carmen Elena Ortiz y por uno de sus asistentes, se concentraron sus argumentos para negar la solicitud de la Fiscalía, en cabeza del delegado Gabriel Jaimes, de cerrar el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, presunto responsable de haber cometido los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El despacho encuentra que es posible afirmar razonablemente que el exsenador Uribe Vélez, en extenso sentido, intervino en los hechos objetos de investigación. La jueza calificó duramente la tarea de Jaimes, señalando sus omisiones y falta de diligencia. Se trata más bien de las labores de indagación que, a juicio del despacho, saltan a la vista por su ausencia. La jueza indicó que una parte esencial de la tarea del investigador de la Fiscalía hubiera sido interrogar al imputado. Asumir que el exsenador Álvaro Uribe Vélez ya ha sido interrogado implica equivocadamente que en el proceso penal ya se agotó la sencilla pero muy útil actividad de llamar en interrogatorio al investigado. La togada Ortiz recalcó que las deficiencias de la Fiscalía en el caso Uribe fueron tan protuberantes que ni siquiera escuchó a los testigos principales en contra del expresidente ni a personajes judiciales que conocieron las actuaciones del exmandatario de primera mano. La Fiscalía no recibió declaración jurada de testigos importantes al caso, tales como Pablo Hernán Sierra García alias Alberto o Pipintá, el periodista Juan Carlos Giraldo o el magistrado Iván Velázquez. No se explica la jueza tampoco por qué el fiscal no pidió las declaraciones de Mario Uribe, primo del expresidente, ni de Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura de Uribe, que aparecen en el expediente principal y que hubieran podido reforzar la tesis que sostenía Jaimes sobre la inocencia del exmandatario. Fue la persona que originariamente informó al senador sobre un supuesto montaje de exparamilitares quienes al parecer se propusieron infligir un indebido daño judicial y político a lo imputado. La jueza concluyó enfatizando que negar la posibilidad de cerrar el caso de una vez, en lugar de que Uribe vaya a juicio, como le corresponderá hacerlo de aquí en adelante, no altera su presunción de inocencia porque aún no está condenado. Las víctimas en el proceso penal contra Uribe también se manifestaron después de conocerse la decisión de enviar a juicio al expresidente Eduardo López Hooker. Mónica, ante la versión de que la Fiscalía estaría buscando una salida para volver a pedir el cierre de la investigación, las víctimas y sus abogados advirtieron que la única vía legal que le queda al ente investigador es acusarlo y que si no lo hace, denunciarán por prevaricato a Jaimes. Ante las versiones sobre otra salida que la Fiscalía le estaría buscando al proceso Uribe, haciendo una nueva solicitud de preclusión, las víctimas pidieron que se radique cuanto antes el escrito de acusación, so pena de denunciar por prevaricato al fiscal del caso, Gabriel Jaimes. Lo único que procede en derecho y en justicia es un llamado a juicio
a la mayor brevedad posible. Deyanira Gómez, ex esposa del principal testigo en contra de Uribe, Juan Guillermo Monsalve, el ex vicefiscal José Fernando Perdomo y los abogados de las víctimas Reinaldo Villalba y Miguel Ángel del Río aseguraron que la decisión de la jueza 28 se defiende por sí misma. Es una decisión que reivindica la independencia judicial y que rescata el Estado de Derecho. Existen en este proceso elementos materiales probatorios, evidencia física legalmente obtenida que amerita que las conductas imputadas a el senador Álvaro Vélez sean debatidas en juicio. La médica Deyanira Gómez, quien tuvo que exiliarse con sus hijos por las amenazas en su contra después de impedir que su exmarido se retractara de las acusaciones contra Uribe, aseguró que todavía está siendo perseguida por la Fiscalía de Francisco Barbosa. Es una persecución que se palpa todo el tiempo. Yo la siento a pesar de que vivo en el exterior, con investigaciones no solamente a mi nombre, con investigaciones a mi familia, a mis hijos menores de edad. Después de advertir que la actuación del fiscal Jaimes tiene una serie de irregularidades, el defensor de Deyanira Gómez acusó a la Fiscalía de parcialidad en favor del acusado y en contra de sus representados. Estaba construyendo un proceso, evidentemente como si fuera el defensor de Álvaro Uribe Vélez y establecer si en el camino encontraba delitos en contra de Juan Guillermo Monsalve, de Deyanira Gómez. El abogado del Río también anunció que interpondrá denuncias penales en contra del fiscal Jaimes. Esas conductas temerarias hacen que sus comportamientos estén incursos en conductas penalmente reprochables, entre otras el prevaricato. Las víctimas reconocidas en el proceso en contra de Álvaro Uribe no descartan acudir a instancias internacionales porque consideran que a pesar del fallo de la jueza 28, la Fiscalía, que de todas formas tiene que intervenir en este mismo proceso, no brinda garantías de imparcialidad y de justicia. Los oficiales superiores que comparecieron declararon que dentro de la Brigada 15 se formó una banda criminal para asesinar a civiles y presentarlos como muertos en combate, y dijeron que cuando iban las madres a reclamar a sus hijos, sabiendo que los habían matado, les decían que debían estar en la guerrilla. Entre los declarantes en la audiencia con 11 militares retirados que se sometieron a la JEP para reducir sus condenas a cambio de reparar a las víctimas de los falsos positivos y de contarles la verdad, el oficial de mayor rango que confesó haber fomentado competencias entre las tropas para aumentar las cifras de muertos en supuestos combates y que planeó el traslado de jóvenes indefensos de diferentes ciudades del país hacia norte de Santander para asesinarlos como si hubieran sido guerrilleros. Era el coronel Rubén Darío Castro, entonces comandante de la Brigada Móvil 15 que opera en ese departamento fronterizo. Por exigirle a mis subalternos estos resultados, fueron asesinados personas que nada tenía que ver con el conflicto armado. El coronel Santiago Herrera, quien también fue comandante de la Brigada Móvil 15, confesó que alteró líneas de mando para contar con personas de confianza y que forzó a sus subalternos para que presentaran bajas que sus superiores, los generales comandantes de división, también le exigían a él como jefe militar al mando. Presionaba con amenazas de anotaciones negativas en el folio de vida por falta de gestión y deficientes resultados operacionales a los comandantes de batallones de contraguerrillas. El teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón, entonces oficial de operaciones de la misma brigada, reconoció ante más de 50 familiares de campesinos asesinados por sus tropas que él intervino en la planeación y encubrimiento de dichas acciones. Dentro de mi rol, lo que tenía que cumplir como oficial de operaciones era el de plasmar unos documentos que sirvieran de legalidad y le dieran esos visos de legalidad a esas falsas operaciones. El coronel Álvaro Tamayo aceptó que cuando era comandante del batallón Santander recibió la llamada de un oficial de inteligencia que le dijo que había capturado a los miembros de una supuesta banda de extorsionistas y que él, sin exigirle ninguna prueba, lo autorizó a que los asesinara. Yo accedo a esa propuesta y doy el aval para que se cometan los asesinatos que son presentados
como falsos combates. Cuando se enteraron de la desaparición de sus hijos, estas madres buscaron ayuda en los batallones y hablaron con algunos de los oficiales que se declararon culpables en esta audiencia sin saber que tenían al frente a los asesinos. Inclusive con voz fuerte les decía que los familiares de ellos estaban en alguna estructura, siendo esto falso. No obstante que esta audiencia ha sido calificada como histórica por el grado de verdad a que llegaron los victimarios, sus víctimas advierten que las revelaciones de los crímenes de guerra cometidos no han llegado al punto de develar con nombres y apellidos a los máximos responsables de organizar la matanza de seres inermes, mal conocido como falsos positivos. Frente a las madres de sus propias víctimas, un grupo de militares y un civil narraron algunos de los crímenes que cometieron para darle resultados a sus comandantes. Entre el sadismo y la eficacia administrativa, los relatos fueron desgarradores. Un capitán, dos sargentos y un cabo del ejército y el civil que reclutó a los inocentes que ellos asesinaron narraron detalles de sus crímenes frente a las familias de sus víctimas. Civiles asesinados para fingir combates entre 2007 y 2008 en Catatumbo, norte de Santander. Uno de los asesinados fue Wilfredo Quintero Chona, que fue registrado como guerrillero en 2007 por el Batallón de Contraguerrilla número 98 de la Brigada Móvil 15. Me dicen a mí por radio el sargento Ávila, ¿ya sabe qué hacer? Yo sí, me voy adelante. Llegando a Guamalito, paramos. Inocentemente él me dice, ¿qué pasó? Yo no, tranquilo, espere. Volteo y le disparo. Lo asesiné. Los soldados disparaban hacia el monte, hacia el aire. Reportamos un supuesto combate. Las declaraciones de los militares se dieron esta semana y durante 2 días en el marco de la primera audiencia pública de reconocimiento de responsabilidad de la JEP. 9 meses después de imputarle cargos a 10 militares, entre ellos un general de la República y a un civil por crímenes de guerra y lesa humanidad, en relación con los asesinatos de por lo menos 120 personas en estado de indefensión. La selección de las víctimas se hizo de una lista que entregaba María Eugenia, la administradora de un bar en Ocaña, pero en la audiencia los imputados no explicaron quién le suministraba esos nombres a ella, como ocurrió con Javier Peñuela en el Carmen en 2007. Este campesino fue ir con un dolor de muela a buscar que le sacaran la muela. Ya María Eugenia Ballena lo había incluido en la lista que yo lo había hecho. Y ella me llama y me dice, Gutiérrez, Javier Peñuela bajó al pueblo en una bicicleta. Y empezamos a ejecutar los inocentes, a los campesinos de la región. También habló Alexander Carretero Díaz, el único civil imputado, el reclutador que llevó a varias de las víctimas de los falsos positivos de Soacha a Ocaña para que fueran asesinados. Me declaro responsable de haber traído personas de Soacha, de Gamarra, de Aguachica, de Bucaramanga, para entregárselas al Ejército Nacional para que los asesinaran. Los responsables de los atroces crímenes aceptaron su responsabilidad. Asesinándolos cruelmente, cobardemente, y ponerles un arma y decir un combate, un guerrillero, y manchar el nombre de esa familia. Hubiera sido mejor que me hubieran matado y no haberme prestado para hacer ese daño tan grande que le hice a ustedes. De verdad me siento arrepentido de estos crímenes de guerra. La JEP será la que defina en últimas si contaron o no toda la verdad a las víctimas. Ya en la palestra, los programas del futuro presidente, es tiempo de dar una mirada a la forma en la que el actual cumplió las metas de su Plan Nacional de Desarrollo. En el plan hay 655 indicadores de gestión en los que se podrían medir los resultados. Juliana Ramírez. Mónica, el gobierno Duque cumplió su promesa electoral relacionada con las cuentas de la salud, pero incumplió con sus propias metas de reducción de pobreza, cultivos ilícitos y violencia. Aunque el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque se planteó antes de imaginarse siquiera la existencia de una pandemia y sus consecuencias económicas, los expertos consideran que se ha podido hacer más. A marzo tenemos un cumplimiento del 75%, el COMPES tiene 655 indicadores, imagínate. Entonces, pues lo que quedan son un número de indicadores por cumplir, algunos indicadores cumplidos parcialmente. En el plan de alimentación escolar PAE, la meta era llegar a 7 millones de estudiantes y a 2021 iba a 5,8 millones. En términos de educación inicial, una de
de las metas era llegar a 2 millones de niños matriculados, pero en 2020 va a 1.600.000, sin embargo, desde el laboratorio hemos documentado que por causa de la pandemia se redujo la matrícula de los niños más pequeños. Caso contrario al avance gradual de gratuidad para 320.000 jóvenes en educación superior, que sí se cumplió. Sin embargo, la cobertura en ese segmento se proyectó a 60% y apenas va en 51%. Se quedaron cortos con las estrategias, especialmente en lo que tiene que ver con educación básica y media. En salud se puso como meta el saneamiento de deudas por recobros del régimen contributivo al 31 de diciembre de 2019. Según la AERES, después de revisar cuentas por 14,3 billones de pesos, se aprobaron y giraron cerca de 6,1 billones. En empleo se planteó crear 1,6 millones de puestos de trabajo y bajar el indicador a 7,9%, pero a marzo llegó a 12,1%. No podemos culpar al gobierno de la pandemia, pero sí podemos hablar de lo que se podría haber hecho mejor. También se puso como meta sacar a 1,5 millones de personas de pobreza extrema monetaria y a 2,9 millones de personas de la pobreza monetaria. Los resultados reflejan que el gobierno nacional se rajó en las metas de pobreza. En lugar de reducir la pobreza en 2.900.000 personas, las aumentó en 4 millones. Los montos de transferencia pudieron haber sido más altos, más generosos. Si no se hubiera hecho ese esfuerzo en materia de transferencias, la pobreza hubiera aumentado en 1,2% más. Tampoco se logró la meta del 60% de la actualización catastral ni duplicar la velocidad de titulación de las tierras. Según la directora del IGAC, ese indicador va en 25%. Sin un catastro actualizado, los municipios no tienen la información suficiente para recaudar el impuesto predial que financia al gobierno municipal. Se proyectó que en este gobierno se iba a erradicar 280.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Habiendo erradicado forzosamente de manera militar 350.000 hectáreas, solamente redujo en 30.000 las hectáreas. La directora de Planeación Nacional, Alejandra Botera, aseguró que espera un empalme completo con el gobierno entrante para que se incluya en los próximos esfuerzos lo que se quedó por fuera. Las recientes encuestas electorales, aunque produjeron noticia al comienzo, no cambiaron la posición de ninguno de los candidatos. Diario de campaña. Nosotros no hemos dependido de encuestas nunca en la vida. Al iniciar una gira por los departamentos de la costa caribe, Sergio Fajardo respondió una y otra vez la misma pregunta. En cada población que visitaba, periodistas y ciudadanos lo indagaban sobre la posible renuncia a su aspiración presidencial y los resultados de las encuestas. Nosotros tenemos un propósito superior y es ofrecerle a Colombia una propuesta política para transformarla, para cuidarla, para luchar contra la corrupción, para abrir las oportunidades con la educación. Gustavo Petro desde Santa Marta le salió al paso a la polémica desatada por un trino de Egan Bernal, en el que el múltiple campeón de ciclismo cuestiona la política de regalar dinero en vez de generar empleo. Y él cree que es mejor el empleo. Y él no está equivocado. Desde el punto de vista de la economía política, no se puede hacer transferencias de riquezas que en Colombia se le hacen es a los ricos o a los más necesitados si no hay producción. Federico Gutiérrez, por su parte, se fue para el Amazonas y desde Leticia habló de combatir las rentas ilegales que están deforestando la Amazonia. Hay que combatir esas rentas ilegales. La ilegalidad se fue apoderando también de la Amazonía. El tema de la deforestación, el tema ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico. Hemos visto cómo ha deteriorado la seguridad, por supuesto, para todas las comunidades. De acuerdo con los resultados de la encuesta más reciente de intención de voto, en los comicios del próximo 29 de mayo, Petro y Gutiérrez lograrían pasar a la segunda vuelta. En tercer lugar aparece el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, mientras que Fajardo se ubica en el cuarto lugar. El alcalde de Chía, al norte de Bogotá, el mismo que vive en la casa del registrador Alex Vega, tiene como secretario de gobierno a un militar a quien las contratistas ya tienen identificado como un maltratador. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, la personería del municipio admite que tiene 3 quejas que la Procuraduría está investigando, pero la alcaldía no ha iniciado ninguno de los procesos o protocolos que se recomienda frente a estos casos de acoso y discriminación.
3 denuncias por violencia de género reposan actualmente en la alcaldía de Chía contra su secretario de gobierno, el coronel en retiro del ejército Wilson Halabi Naji, conocido por su experiencia en la fuerza y participar en operaciones históricas del país. De acuerdo con la denuncia, Halabi al parecer ha interpuesto su instrucción militar para referirse a contratistas mujeres de la alcaldía de Chía con gritos y tratos desobligantes, los cuales fueron radicados a la personería de Chía en cabeza de otra mujer, quien paradójicamente no ha tramitado alguna actuación disciplinaria como le corresponde. Halabi fue contratado como director de seguridad de Chía en 2021 y, según la denuncia, en distintas ocasiones se dirigió a una de las funcionarias de manera discriminatoria. Esa gorda fea hijueputa no era ninguna directiva ni mandaba aquí y que no tenía autorización para entrar en las instalaciones. Según el relato de una de las víctimas, Halabi al parecer no ha ocultado su desprecio hacia el género femenino. Puedo dar fe de cómo frente a mí gritó y respetó a otra contratista mujer que no voy a hacer relación en esta, ya que no me compete, pero que no estoy dispuesta a seguir soportando tan malos tratos por un directivo solo por su condición de hombre y con manejo de poder. Y se advierte que el miedo puede trascender a situaciones que atentan contra la integridad de las víctimas. Responsabilizo al señor Wilson Halabi por lo que pueda pasarme a mí y a mi familia, así como a la administración municipal, quien tiene conocimiento pleno del caso, ya que todo ha sucedido en ocasión en el desempeño de las funciones del señor Halabi como director de seguridad y abusando de su cargo me ha maltratado sistemáticamente. Noticias 1 contactó al alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, recordado por vivir en la casa de su amigo político, el registrador Alexander Vega, y le consultó sobre estas denuncias contra su secretario de gobierno, advirtiendo que no tiene conocimiento y que el Ministerio Público es la entidad que maneja esos temas. También fue consultada Faisuli Blanco, personera municipal de Chía, quien confirmó que sí tiene conocimiento de las denuncias por violencia de género contra el coronel Halabi, pero guardó silencio sobre las actuaciones que le corresponde como defensora de los derechos de los ciudadanos. Una coronel de la policía denunció a su comandante, otro coronel de mayor rango, por los gestos de persecución laboral que él inició luego de que ella le dijera que no podía asumir como comandante la supervisión de un contrato que ella misma había vetado por considerarlo ilegal. Enrique Tapia. Mónica, un general que también fue denunciado por la oficial aseguró que solo supervisaba las acciones de la coronel y negó haberla acosado laboralmente. Pero otra cosa piensan la demandante y su abogado. Acabo de instaurar una demanda y una denuncia en contra de mi general Juan Carlos León Montes, de mi coronel Henry Ramírez Ramírez y de mi coronel Luis Alfonso Quintero Parada. Esta oficial asegura que entre sus funciones como fiscalizadora de los procesos de contratación en Villavicencio, mientras se desempeñaba como subcomandante de la policía en esa ciudad, le generaron una persecución laboral por parte de sus superiores que no estaban de acuerdo con sus observaciones. Por parte de mi general Juan Carlos León Montes, lo estoy demandando y lo estoy denunciando por el acoso laboral, la persecución y el maltrato y las humillaciones que realizó. Según la denuncia, el general León habría ordenado tener el control de los contratos de mantenimiento de motos y vehículos, facultades que no tenía el oficial. Parece que el señor general emite un oficio en el cual da la orden para que el proceso contractual él lo va a manejar directamente en todas sus fases. Este proceso no se puede realizar porque es en contra de las normas y los manuales. Donde mi general León empezó con sus palabras a decir que yo era la piedra en el zapato, ya que hacía una fiscalización en todos los estudios de conveniencia en la parte contractual de la unidad. También denunció la oficial que el entonces comandante de la policía de Villavicencio la presionó para firmar un contrato sin estudios previos y sin permitir que otros oferentes participaran. Mi coronel Ramírez sencillamente en uno de los casos me obligó a firmar un contrato de una cafetería de las instalaciones de la Metropolitana, a sabiendas que yo ya había hecho un documento informándole las novedades del contrato. El general Juan Carlos León, actual comandante de la policía de Cali, aseguró que entre sus funciones estaba la de supervisar las actuaciones del personal bajo su mando y negó algún tipo de acoso a la coronel. No hay ningún registro relacionado con algún tipo de acoso, ya que mi gestión ha estado guiada en el marco de la política integral de la transparencia policial, siendo siempre determinante el bienestar del personal. Agregó que está dispuesto a aportar documentos e información para esclarecer estos hechos.
Faltan poco más de 3 horas para que cese nuestra obligación de llevar el tapabocas en espacios abiertos y cerrados. De acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Salud, los parámetros para vernos las caras se están cumpliendo hoy en Bogotá, Tunja, Manizales, Armenia y San Andrés. Camilo Galán. Mónica, y en esta misma semana podrían ser muchos más los municipios que cumplan con los números que pide Minsalud, pues se trata de pasar del 40% en vacunas de refuerzo y la mayoría están en los rangos de 35 y 38%. Pasaron 785 días desde que en Colombia se empezó a hablar de pandemia y se acató la recomendación de la Organización Mundial de la Salud del uso masivo del tapabocas para combatir la propagación del COVID-19, el arma de prevención más importante antes del desarrollo de la vacuna. Pero los territorios que quieran dejar de usar el tapabocas deben cumplir 2 criterios. Primero, la cobertura en vacunación de esquemas completos debe estar por encima del 70% y el segundo, la cobertura en refuerzos, es decir, terceras dosis, por encima del 40% del 70% de los vacunados con segundas dosis. Va a calcular sobre el 70% de todos aquellos que hayan alcanzado ese umbral, se va a calcular el porcentaje de refuerzos y así estandarizamos a las ciudades. Y esto nos va a permitir que podamos tener una lista aún mayor de municipios. Mañana 1 de mayo, volver a vernos las caras será una realidad. El fin del uso del tapabocas obligatorio ya está avalado por el Ministerio de Salud, pero no en todo el territorio nacional, pues los bajos niveles en la vacunación solo le permitirán dejarlo de usar a poco más de 250 municipios de los 1.103 que tiene el país. Coberturas en este momento, claro, son diferenciales, pero hemos visto que aunque hay municipios que el domingo no alcanzarían exactamente sobre todo ese 40% de refuerzos, está muy cerca, están sobre el 35, 37, 38% de refuerzos, así que pensamos que esta lista se va a completar de manera muy rápida. Esto demuestra que aunque la noticia es alentadora, son pocas las ciudades y municipios que podrán volverse a ver las caras. En estricto sentido no podrán aplicar la norma, es decir que las personas tendrán que seguir haciendo uso de tapabocas en espacios cerrados, tanto públicos como privados, centros comerciales, supermercados, eventos públicos de alguna manera, en espacios cerrados, culturales. En este sentido, tan solo 4 ciudades capitales cumplen o sobrepasan las cifras de vacunación como requisito para dejar de usar el tapabocas: Bogotá, Tunja, Manizales, Armenia y San Andrés, mientras en otras ciudades principales los entes de salud continúan realizando campañas de vacunación con el fin de que los índices de cobertura les permitan decirle adiós al tapabocas. Solo en algunos países de África y Asia hay madres que pueden subir o mantener la población del planeta, lo que indican los indicadores. Según las cifras de población de las Naciones Unidas, la mayor tasa de fertilidad en el planeta es la de Somalia, donde cada mujer tiene 5.9 hijos. La de Corea es de 0.8, la de Hong Kong de 0.9, así como la de Puerto Rico, mientras que la de Colombia es de 1.8. Esto indica que cada vez es más cierto que madre no hay sino una. Esto es lo que indican los indicadores. 322 millones de personas están a la expectativa por las reglas que impondrá el billonario Elon Musk en Twitter, su nueva adquisición en la que promueve un diálogo universal y sin censura alguna. 44.000 millones de dólares le costó el capricho de comprar la red social Twitter al hombre más rico del planeta, Elon Musk. Este pudo quedarse con ese formidable instrumento de comunicación digital después de forcejear por su adquisición en medio de un proceso agresivo de ofertas a sus antiguos socios, quienes al principio estuvieron a la defensiva, pero el rey dinero venció finalmente sus reticencias. El cambio de propietario de Twitter preocupa a más de 300 millones de usuarios por las tendencias ideológicas de Musk, quien ha planteado que las políticas de restricción, eliminación y exclusión de quienes publiquen trinos injuriosos, calumniosos o incitadores de odio pueden cambiar para una total liberación de mensajes, no importa cuántas falsedades contengan o cuánto daño hagan a las personas contra quienes estén dirigidos. Por ejemplo, se especula que Musk podría devolverle y
reabrirle sus cuentas al expresidente Trump, quien fue sancionado por el antiguo Twitter. Trump fue expulsado cuando en plena campaña electoral empezó a ambientar la idea del fraude en el conteo de votos, lo que degeneró en el ataque al Capitolio, por lo que hoy enfrenta cargos criminales. Si Musk le abre las puertas, estaría premiando a quien paradójicamente podría terminar condenado penalmente por los mismos hechos. La incertidumbre sobre lo que sucederá con Twitter y su nuevo propietario está empezando a tener efectos con el anuncio masivo del retiro de usuarios. Pero falta tiempo para saber si esos retiros se conectan y si Musk se atreve a desafiar las leyes de Estados Unidos. Con menos de un año de funcionamiento y con la franquicia oficial del club argentino, Huracán de Bogotá recibió la visita del director de divisiones menores del Globo para ir seleccionando jóvenes valores que pudieran llegar al sur del continente. El Globo, el equipo de Parque Patricios, también tiene corazón colombiano. Brindar finalmente esas oportunidades para que lleguen al fútbol argentino a través de las veedurías deportivas. Huracán de Bogotá, con 9 meses de formación, pero con respaldo de un histórico argentino. De lo que tenemos visual, traerlo acá para que ellos se sientan también parte de ese club y empiecen a crear ese sentido de pertenencia que es tan importante a la hora de implementar una metodología de juego. Es la primera visita del director de inferiores de Huracán, Marcelo Broggi. Sorprendido por cosas, cómo sienten el club Huracán aquí, entonces yo creo que se merecían el mayor respeto y ver la posibilidad de verlos a todos los chicos y por qué no tengan una posibilidad más adelante. Destaca la identidad de sus escuelas o clubes con el equipo. De un trato de pelota que sea bueno, que vaya para adelante, que se juegue bien y que se hagan muchos goles. Es exigente el público de Huracán. Esa pasión, ese sacrificio, que es el juego de Huracán, 13 veces campeón en Argentina, motiva. Nosotros tenemos que seguir buscando la espontaneidad, que el futbolista invente, que sea creativo, que tire un caño, una finta, que gambetea. El objetivo de Huracán de Bogotá es claro. Queremos que los chicos realmente puedan trascender fronteras con el fútbol y obtener muchas más oportunidades dentro de esto. Pero no solo la formación es futbolística. 3 pilares, ¿sí? Lo educativo, ¿sí? El desarrollo deportivo y el desarrollo de la ética. Desde la parte psicológica nos encargamos de, más allá de formar jugadores, formar seres humanos. Las directivas nos basan en los valores, en el respeto al rival, el compañerismo. Sí, la pasión, claro, el fútbol emociona y dan ganas de salir adelante, sí, señor. Uno de los grandes e históricos de Argentina está observando nuevos valores en Colombia, esos mismos que los clubes en el país, en ocasiones, desprecian circunstancialmente. Luego de participar en la gala de presentación del sorteo del Mundial de Fútbol de Qatar, el colombiano Sebastián Boyka Ortiz espera este año mantenerse entre los mejores del fútbol estilo libre a nivel orbital. Uno de los mejores del mundo del fútbol freestyle, referente de rivales y de las nuevas generaciones, es Sebastián Boyka Ortiz. Es que las puertas se sigan abriendo, no solo para uno como deportista, sino para las nuevas generaciones, a los nuevos chicos que vienen entrenando este deporte, que vienen practicando más de 4 horas diarias. El subcampeonato mundial en 2018 y sus más de 10 títulos a nivel nacional motivan los objetivos de Boyka en 2022. Lo principal es seguir construyendo, no solo a nivel deportivo, sino personal. En cuanto a las competencias, pues seguir en el podio, seguir dejando la bandera en Colombia en lo más alto. Pero además de competir, quiere compartir su talento y experiencia. Actualmente, estoy enfocado en fomentar y masificar este deporte con las clases personalizadas. Varios profes ya estamos en esta labor de seguir y dejar ese legado. Luego de ser parte de una de las presentaciones durante el sorteo del Mundial en Qatar, Boyka buscará seguir entre los 3 mejores futbolistas freestyle del planeta cuando el 8 de octubre en Croacia se dispute la fase cumbre del torneo orbital. En Bogotá toma auge el nado contracorriente, acompañado de trotadoras bajo el agua, un lugar que reúne no solo a la actividad deportiva, sino a los que buscan la recuperación física. Eso es Swim Studio. Nadar contracorriente en el interior del país deja de ser extraño. Tener espacios de agua para deporte de alto rendimiento, para aprender a nadar y para temas de salud. Para quienes empiezan es novedoso. Siento que me relajo los músculos y siento que siempre estoy libre. Pero el flujo de agua deja otras sensaciones. Sí, más esfuerzo,
Trataba de que no me jalara, pero fue muy duro. Este tipo de piscinas con corriente lo que hacen es simular de la mejor manera este tipo de situaciones de aguas abiertas, en donde no puedes estar parando en ningún momento. Entrenadores de triatlón como Felipe o nadadores máster saben del valor físico. Uno maneja el ritmo a punta de sensaciones de respiración y ritmo cardíaco. Este tipo de entrenamientos son espectaculares para mejorar ese tipo de sensaciones. Pero las bondades de esta tecnología van más allá. Digamos que acá el impacto es menor que si uno lo hiciera en un gimnasio o en la calle, ¿cierto? Entonces por eso es recomendable personas que tienen hernias en la columna. Para obesidad mórbida también, porque las personas que son muy obesas en las trotadoras tienen impacto de cadera, de rodillas, por el sobrepeso. Aquí el peso se divide y la gente puede trotar. De allí que quienes son pacientes destacan lo bueno de este ejercicio. Con este sistema pues uno puede hacer un trote sin sentir el peso del cuerpo. Es una gran ventaja porque fortalezco el otro ligamento. Es un tema de salud, es un tema de autoestima, de muchas cosas, ¿no? Swim Studio, uno de los lugares donde nadar va con la corriente de una buena salud. El video de Radio Liberty que muestra el campo de concentración que los rusos improvisaron en el pueblo de Yajitne, al norte de Chernihiv, en el que los invasores forzaron a confinarse a 300 personas, 13 de las cuales fueron asesinadas por desobedecer sus órdenes de silencio y quietud. Recuerden que ingresando a baki.com/inclinada la red independiente y por 230.000 pesos ustedes siguen apoyando la labor informativa de Noticias 1, tienen la suscripción a la revista Cambio por un año y adicionalmente llevan este morral para que brille siempre nuestra alianza por la verdad. Recuerden que este es el último fin de semana de esta promoción. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.